¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso en su podcast Moebius Brain. El día de hoy pues tenemos una invitada especial, Miriam Olivares, licenciada en psicología, y pues a nosotros que ya nos conocen, Eric Pérez y Marcos Flores. El tema de hoy pues la verdad es que considero bastante importante que lo visibilicemos de la manera más adecuada. ¿Y quién más para ponernos una opinión objetiva sobre ese tema que nuestra compañera y colega Miriam Olivares? El día de hoy hablaremos un poco de la discapacidad y del rol de psicólogo y la psicología dentro de la misma. Y pues qué más que hablarlo con ella. ¿O tú qué piensas, Eric? Pues mira, pues contento porque tenemos a nuestra primera invitada, prácticamente nos va a apadrinar el día de hoy. Gracias. Y pues bienvenida, Miriam. Muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy, Miriam? Cuéntanos cómo te va de tu vida. Muy bien, gracias. Pues sí, yo soy Miriam Olivares, ya me presentó aquí Marcos. Y pues soy licenciada en psicología. Actualmente me dedico a la psicoterapia. Y bueno, pues aquí platicando un poquito sobre el tema que comentaba Marcos. Y pues espero que les guste mucho. Es un tema interesante. Miriam era una compañera de universidad. Extrañamente yo nunca tuve esa plática con ella, a pesar de que pasamos 5 o 6 horas diarias, sí, bastante tiempo. Así pero es. ¿por qué psicología, Miriam? ¿Por qué decidir estudiar psicología? Sí me gusta, te digo, es algo que nunca te pregunté en la universidad, aprovecho ahorita. Bueno, psicología porque de repente, justamente, bueno, para los, obviamente muchos no saben, yo tengo una discapacidad motriz, que es atrofia muscular espinal, tipo 2, amén, siempre digo amén, está bien largo. Que así sea. Sí, es una enfermedad motora progresiva. Y bueno, esto porque viene, porque lo menciono, porque hubo una etapa en mi adolescencia en la que sí pasé como por un montón de cuestiones existenciales, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Yo puedo tener lo mismo que tienen los demás, yo voy a poder trabajar, voy a poder tener una pareja, ¿hasta dónde voy a llegar? Uh-huh. Eso me llevó justamente a elegir estudiar esa carrera porque pues mi primer objetivo era como poder ayudar a otros bajo condiciones similares pues a trabajar en esta cuestión, ¿no? De quiénes somos y hasta qué punto nos podemos limitar y hasta qué punto nos limitan a veces las personas, ¿no? La sociedad, el mundo en el que vivimos. Sí, claro. Bueno, me gustaría abonar un poquito a tu comentario. En la biografía que yo revisé había una frase muy que me llamó mucho la atención, pues la vida con discapacidad no es difícil, sino las acciones de su alrededor, que sí, pues creo que viene de la mano de lo que comentabas, ayudar a las personas a, pues, a entender qué es lo que o a llevarlo, o no sé qué perspectiva tomas a partir de la ayuda hacia otras personas con tu misma condición o otras diferentes, que también creo importante poner como en la mesa el término de discapacidad, porque mucha gente pensaría que una discapacidad solamente se limita a tener un problema motor, un problema puede ser mental, deficiencia física, intelectual, y sobre todo el tema de la sociedad es que lo limitan a cierta población, cuando en teoría todos vamos hacia ese camino. O sea, el deterioro del cuerpo va a llegar en cierto punto donde tú vas a estar en esa situación. Y hay muchas personas que no dimensionan ese tipo de cuestiones y que en vez de abonar a la situación, demeritan la individualidad de cada una de estas personas. No sé. Claro. Incluso Marcos y Eric, también es una cuestión de, bueno, estamos sanos aparentemente, podemos utilizar nuestro cuerpo
aparentemente sano, pero que también en cualquier momento se puede presentar una limitación física. Sí, Incluso intelectual también, ¿no? Y las limitaciones no tienen que ser prolongadas. ¿A qué me refiero? Yo, en lo personal, sufro de migraña. Y a mí vas a decir, no, pues no tiene nada que ver. Pero la realidad es que cuando yo sufro de migraña, me incapacita. O sea, ¿qué es lo que pasa? Primero, dejo de ver. Pues los síntomas clásicos de una migraña es pérdida de visión. Segundo, una desensibilización de una parte del cuerpo, se me entume la mitad del cuerpo. Y posterior, el dolor de cabeza. ¿Pero a qué me refiero con que me incapacita? Dejo de tener una visión real del mundo que me rodea. Y es una discapacidad transitoria. O sea, si es un tiempo determinado, llámese 12 horas, yéndome al extremo, de una migraña en el cual yo me siento muy mal. Ahora imagínense esta situación con cronicidad, pues. Sí, claro. Que todo el mundo hemos tenido como estas ciertas experiencias donde, por ejemplo, me caigo, me daño una rodilla, no terminé en la selección mexicana porque me chingué la rodilla. Todo este tipo de situaciones, pues, tratar de dimensionarlas al tamaño donde pudiera vivirlo alguien más. Y esa es la parte que creo que a veces no queda muy clara en cuanto a todas las personas, ¿no? Por llamarla discapacidad, creo que de alguna u otra forma es parte de la diversidad de todas las personas, de ¿no? características. Hablas, claro, porque sí. Hablas tú, por ejemplo, de la migraña, ¿no? Es Los que, dos usamos lentes, eso también es una parte. Sí. Es que también el de limitar la discapacidad a una situación motora o mental, es como, no sé, hacerlo muy determinante, muy simple, pero la realidad es que no. O sea, considero que la discapacidad son ciertas características en un cuerpo, llámese hombre o mujer, que determinan una condición que independientemente lo tenemos todos. Nosotros tenemos características que nos impiden realizar alguna actividad. En menor medida, en mayor medida. Nosotros como personas, vamos a llamarlo entre comillas, funcionales para el sistema actual. Que también me gustaría aquí poner un punto sobre la mesa al hablar a la hora de salud. ¿Qué es salud? ¿Qué es esta relación de salud-enfermedad? Porque al hablar de discapacidad siempre se van, es que tiene una enfermedad. Claro, de hecho, hay una cuestión que yo comento, perdón, yo llego a comentar en algunas ocasiones, cuando me dicen, es que estás enferma, o incluso mi mamá lo ha dicho a gente que conoce, es que tu hija está enferma. No está enferma, no le duele nada. Tiene unas no características determinadas. Exactamente, claro. tiene ciertas características, pero no, pues no le duele nada. Entonces ella puede hacer su vida normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues para mí yo hago una vida normal. ¿Sí? Cuando para muchos, bueno, a lo mejor el hecho de que requiera apoyo para alimentarme, para moverme de un lado a otro, pues ya lo consideran como algo que no entra dentro de la norma. Sin embargo, claro. Pues para uno que vive la discapacidad y los que me rodean, bueno, pues es una cuestión normal, ¿no? Sí. Que también entra este término de pues que es lo normal. Claro. O sea, el hablar nosotros de salud y quererlo normatizar, que sería como lo que comentas ahorita. Incluso, pero dime, dime, adelante. Perdón, de hecho ahorita comentabas algo importante, algo que no entra dentro del sistema. Y me parece que esta cuestión de la discapacidad es una cuestión y un término más del sistema y de cuestiones sociológicas. Claro. O, sociológicas, que es lo que determina, ¿no? Y vuelve determinante una discapacidad. Que al día de hoy se está moldeando de una manera adecuada, que estamos tratando de entender más allá de... ¿A qué me refiero? Antes se les llamaba inválidos, alguien que no podía. Y todo esto ha cambiado a que tus ciertas características te permiten hacer ciertos tipos de cosas de manera diferente, pero no quiere decir que no lo puedas hacer.
O sea, al decir nosotros que alguien goza de salud, me gusta a mí verlo como que cuenta con un proyecto. Yo conozco mis limitaciones y sé lo que puedo hacer con lo que tengo ahorita. Cuando viene esta relación de salud-enfermedad, es que cuando dentro de mi proyecto y de mis limitaciones existe otra fractura que me obliga a replantear esta situación, llámese la enfermedad. Caigo en todos tenemos un estatus de estabilización en el que, por ejemplo, ahorita los tres nos encontramos en ese estado, donde gozamos de salud, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto sigue. Lo que queremos hacer sigue. Y no estoy hablando de un proyecto de la escuela, de vamos a hacer nuestro marco teórico, o de un proyecto de trabajo, vamos a hacer un proyecto de construcción. No, un proyecto viene desde el momento en que te levantas de tu cama y vas mi proyecto ahora, o mi plan a seguir, es hacerme un huevo con frijoles. Mis capacidades actuales me permiten hacerme un huevo con frijoles, o hacerme algo mucho más gourmet. Desde ahí es como podemos partir de este punto de salud. ¿Qué es en realidad la salud? Creo que es parte precisamente de la reflexión necesaria, precisamente porque ¿qué idea tenemos de salud, no? Como algo, como un cuerpo que está carente o ausente de enfermedad, ¿no? Salud de enfermedad, ¿no? Salud, o sea, está asociada a la preserva de la vida, ¿no? Enfermedad a un destino o un encaminado hacia la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un problema con la idea de la salud como absoluto, dado que en ese sentido nada más hay dos características en ese absoluto de la salud, ¿no? Una, que carece, o la salud como absoluto, es decir, carece de lo que cambia, de lo que se transforma, y en parte carece de lo sensible, ¿no? Es una insensibilidad, dado que un cuerpo que no tiene cambio, que no percibe, digamos, lo externo, fenómenos exógenos, digamos, no puede sentir nada, ¿no? Y eso es una característica, digamos, de lo no vivo, ¿no? De algo que no está, o que no es un ser humano, ¿no? Entonces, algo que sí hay que tener en claro, ¿no? Es que salud y enfermedad, ambos son parte del continuo de la vida, ¿no? Sí, es un ciclo donde están presentes los dos. O sea, claro. Salud es el que, digamos, predeterminado para seguir adelante. O sea, yo tengo salud, puedo seguir adelante. Caigo en enfermedad, hay una fractura y tengo que replantear. Y vuelvo replanteando esta parte de la enfermedad, puedo volver otra vez a encarrilarme en la salud. Pero si es un proyecto, no tiene que ver con una condición, unas características que nos hacen aptas para el sistema, que creo que es lo que ha estado cambiando durante estos años. No sé, ¿cuándo se determina que el Homo sapiens tiene su primer vestigio de humanidad? Una pregunta que dejo al aire es cuando se encuentran vestigios de personas heridas que se les cuidó y se les curó. Ahí es cuando empezamos a hablar que el Homo sapiens tuvo vestigios de humanidad. No sé si estoy dejando claro el punto. Sí. La humanidad, o lo que nos hace humanos, aparte del raciocinio como animal o especie, empieza desde ese punto, donde ya me preocupo por mi igual, que independientemente de sus características, trato de que los dos salgamos avante. Y este tipo de situaciones se ha permeado durante los años, que ha sido muy complicado para este sector de la población, porque si hablamos de edades, la Edad Media o a principios del siglo, pues no, o sea, era muy complicado salir adelante por una persona porque se te veía como el denigrado, pero claro, hemos logrado permear a la sociedad para llegar a un punto donde ya podemos otorgar mayor apoyo, y no solamente a nivel terapéutico, a nivel físico, sino ya a un nivel más de inclusión de sociedad. Sí. De hecho, perdón, comentaba Marco de siglos atrás, de hecho ni siquiera tenían derecho a la vida esas personas. Claro, tenemos historias de por ejemplo, los espartanos veían
al niño que nacía lo veían con alguna deficiencia, ni siquiera discapacidad, con alguna deficiencia, vámonos, muerte. Sí. Sí. Y ahí también se veían vestigios de esta humanidad, de este amor hacia el ser querido. ¿Sabes qué? Ahí había historias, o hay historias, donde salían de Esparta para poder cuidar a sus pequeños. Que son ese tipo de vestigios que nos ha ayudado a moldear la sociedad que hoy en día tenemos, que sigue siendo complicado para ustedes. Sí, precisamente, Miriam, yo quería preguntarte en esta cuestión que estábamos hablando del sistema y de las barreras que pone tanto el sistema como la sociedad. ¿Tú cómo lo has vivido desde tu perspectiva? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, a mí sí me tocó como una transición, ¿no? De pasar de vivir en una etapa, crecer, tener una infancia y una adolescencia en una etapa en la que había se estaba más cerrada, ¿no? Ese tema, había muy poca información. De hecho, todavía se escuchaba decir el minusválido o el inválido. En esta cuestión, en mi infancia, pues sí fue complicado. Yo estuve en una escuela en donde la directora no me quería y estuve ahí porque mis padres insistieron para que pues me dieran la oportunidad, pero que decían, no, es que ella lleva en una escuela especial. Y decían mis papás, pero pues ella no está, sus capacidades físicas, mentales están intactas. Sí. Sin embargo, pues no quiso, salí de esa primaria, pues ahora sí que sin el sí. Sin la aceptación. Incluso comentaba justamente hace rato con mi mamá y con las personas que vienen en el coche de mi familia, y decía que mi mejor amiga pues estuvo conmigo en esos momentos, porque ella prefería quedarse conmigo porque yo me quedaba en el salón, en un segundo piso, cuando los niños bajaban al recreo. Entonces son cosas que finalmente las viví, obviamente marcaron mi infancia, marcaron mi vida, y que actualmente se ve que han cambiado mucho en ese aspecto las cosas. Y ahora se ve más aceptación, incluso en los niños se nota, ¿no? Un cambio ya, pues en la forma de ver a las personas que tienen alguna diferencia, ¿no? Notoria, que finalmente sí. pues todos la tenemos, pero como en ese aspecto sí se nota un cambio. En la adolescencia pues fue de la misma manera. Yo quería ir a conciertos y hubo momentos en los que decían las personas, es que no la traiga aquí, señora, no traiga aquí a su hija, no, ella no es para esto. Entonces actualmente no, ya tenemos un espacio, ya hay más flexibilidad. Entonces bueno, pues sí me tocó vivir como en un cambio, ¿no? O sea, vivir una infancia en donde fue una situación muy distinta a lo que se vive actualmente. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que abonó al cambio? Porque, por ejemplo, yo pensando en tu situación de la escuela y de tu amiga, y de que tú estabas en un segundo piso, tu sola convivencia con tu salón pudo marcar varias pautas para esos 30, 40 alumnos sobre la percepción que tenían de ti. Sí, a veces como que no nos llegamos a dar cuenta del impacto que tenemos en otros, ¿no? Y de hecho lo podemos ver en general, en el mundo en el que vivimos, pero realmente sí, ahorita que preguntas eso, Marco, me pone a pensar que justamente, por ejemplo, esta amiga, el hecho de haber convivido con ella toda una vida, actualmente, el impacto es mayor. ¿Por qué? Porque incluso ya sus hijos, ella ya tiene hijos, y eso también como que se va heredando, ¿no? De generación. Ok, ella me conoce así, crecimos, ella sabe cómo es convivir conmigo, qué apoyos necesito en cuanto a apoyo, demás, y sus hijos por ende lo aprenden. Sí, claro, hay una normalización. Pues ahí hay un impacto, ¿no? De cierta forma. Ahorita lo que quería abonar, pues, es de que tal vez estos 30, 40 alumnos no tenían algunos contactos contigo. ¿A qué me refiero? No le hablabas.
O sea, vamos a normalizarlo. Es un amigo de la escuela, el compañero que nunca le hablaste, pero que estaba dentro del salón. Esta persona percibe a alguien diferente al status quo aceptado en esa época, que dice, a ver, hay algo aquí que no cuadra. Ok, puede hacer esto. Entonces, ¿por qué yo no puedo darle oportunidad a hacer más? Esta pequeña acción que tuvo tu mamá y tu papá de ir, ¿sabes qué, directora? No nos vamos a ir de aquí. Mi hija debe de estar aquí. Tal vez repercutió en un sinfín de vidas al día de hoy. Porque hace cuánto, bueno, vamos a hablar en temas. Yo sé que esto no se le tiene que preguntar a una dama, pero fue hace mucho tiempo. Vamos a dejarlo así. Sí. O ni mucho tiempo, ya me ahogué yo también. Fue un tiempo atrás. Fue un tiempo atrás. Ya estas personas crecieron, ya estas personas pudieron haber tenido una familia donde también hubo este punto de vista de ya normalizar esta parte de, oye mamá, esta persona está, sí, es una característica. Es como si yo el día de mañana decido salir a la calle con un grano en la frente. La gente va a voltear a ver y va a decir, este trae un grano en la frente. Pero sí llegar como esa normalización de no hay mayor problema de una característica propia de la persona, que lo hace un individuo. Claro. Yo de hecho quiero comentarles ahora que para este tema hay dos definiciones precisamente de discapacidad que me topé y que se me hacían muy interesantes precisamente por eso, ¿no? Una era la definición que daba la OMS, ¿no? Que se refería un poco más a ciertas deficiencias físicas, intelectuales, motoras, que impiden, digamos, un desenvolvimiento en cuanto a actividades y tareas a nivel social, y la que daba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ellos decían, es un concepto cambiante, que se va transformando y que se refiere a las capacidades que tiene un individuo y las limitaciones que por actitud y por, digamos, la sociedad en cuanto a actitud de ellos y la infraestructura que tienen alrededor, tienen este tipo de problemática para desenvolverse, ¿no? Sí. Y esa es la diferencia, ¿no? En dónde van a poner, digamos, el acento, ¿no? En esta cuestión, digamos, en donde se da el supuesto de que tienen una deficiencia, o en el que el entorno no está siendo favorable para las personas con ese tipo de características, ¿no? Que también aquí entra la crítica de querer definir el individuo, porque a lo que estamos hablando ahorita son características y cada uno de nosotros tiene como limitaciones como habilidades, claro, independientemente de lo que estemos hablando. Aquí es al punto de que somos iguales, tenemos que generar una equidad donde yo como individuo voy a tener deficiencias, y al tener deficiencias tengo que buscar en mi medio para completar esas deficiencias. En eso está estructurada la sociedad. De esa manera. ¿Por qué? Porque es un conjunto de personas con ciertas habilidades y ciertas deficiencias que van a ciertas habilidades que van a fortalecer las deficiencias. Y nosotros tenemos la tarea de incluir en su mayoría para hacer una sociedad todavía más fuerte. Así es. Y como comentan ustedes, es una cuestión de pues hasta de una necesidad como sociedad, esto de esta cuestión de establecer etiquetas, ¿no? De una etiqueta de estereotipos, exactamente. Entonces, sin embargo, esto es una cuestión que no tiene un fin, porque realmente para la medicina la discapacidad es una cosa, para la sociología es una cosa, para la psicología es otra cosa, y bueno, es un sinfín de definiciones que finalmente pues se adoptan de acuerdo a las necesidades de cada cada disciplina, ¿no? y individuo. Entonces, pues también ahí es una cuestión que pues no tiene fin, ¿no? Claro. Pero me parece que una cuestión, algo importante, Eric, que comentabas, es esta cuestión de, ¿qué me determina como discapacitado? Pero también está
y que determina mi aspecto físico, mis deficiencias, determinan una cuestión de mi discapacidad, pero también socialmente a veces las barreras son todavía más fuertes. Son más complicadas. Sí, porque no nos permiten avanzar. Digo, si yo quiero hacer una cosa y me falta, no sé, la visión, pero sé que puedo adaptarme a hacerla, a veces la misma sociedad no lo impide. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque desde cuestiones de infraestructura, simplemente, ¿no? Cuando hay países que en esas cuestiones están mucho más avanzados. Que ahí creo que también entraría un poco la parte del psicoterapeuta, del psicólogo, porque ahorita lo que dices es muy cierto, hay cosas que la sociedad me limita a hacer, que me incluyo yo en su momento en mi proceso de transición a comprender un poquito más esto. Si de repente yo me considero una persona con bastante empatía y me topaba con este tipo de situaciones y mi empatía era de voy, te ayudo, y muchas veces en vez de ayudar estorbaba, porque no dejaba que la otra persona me retroalimentara qué era lo que necesitaba. O sea, no, esto sí lo puedo hacer yo, ok, para atrás. Pero también esta situación, poniendo un ejemplo en un núcleo familiar, creería, no sé si han oído hablar del término indefensión aprendida, que es te digo que no puedes, Sí. hasta el punto donde, aunque tengas la capacidad, Sí, porque nunca ya les no dan la se manifiesta. oportunidad de Exacto. intentarlo. Tú sí que Claro. está cortada, ¿sabes qué? No puedo. Oye, pero si lo intentas, no es que no puedo. O sea, también la sociedad hace mucho más difícil el transitar de estas características en una persona por esta idea retrógrada o ya obsoleta de que necesitan toda nuestra ayuda. No, lo que necesitamos hacer es enseñarle a la persona o crearle la seguridad de qué es lo que puede hacer y volver al punto del individuo, sus limitaciones y sus habilidades. Así es. Incluso yo leí por ahí en alguna fuente que comentaban sobre esta parte del papel del psicólogo. Y bueno, comentan que desde la perspectiva psicológica, pues y lo que se hace como psicólogo, pues es trabajar con estas capacidades que tiene esa persona. Claro, no con claro, aquellas claro. que no tiene y con las que faltan, sino con aquellas que tiene. ¿Sí? Y es un trabajo, el trabajo del psicólogo me parece que dentro del área de la discapacidad es muy amplio, porque es desde que el círculo cercano a la persona que lo vive sepa cómo trabajar, cómo interactuar con esta persona, desde trabajar con la misma persona que padece la limitación, la discapacidad, y trabajar con el cuidador, porque siempre hay un cuidador primario, desde trabajar también con los hermanos, que o sea, realmente esto genera un estilo de vida que generalmente no se busca o no se piensa que se puede tener. ¿Sí? Ok. Se tiene una familia y decimos qué bonito, voy a tener hijos, mis hijos van a ser futbolistas, van a ser bailarinas, y bueno, desde antes de que se conciban los hijos se tienen expectativas. Entonces cuando se nace y se tiene alguna limitación física, pues entonces ya hay como que esas expectativas se derrumban, ¿no? Sí, claro. Y los hermanos ya no crecen siendo a lo mejor de la misma forma, porque bueno, la persona ya porque ya tienen un hermano especial, Claro. diferente, no me gusta llamarlo especial, diferente, que sale de la norma. Entonces pues ya la vida y la situación ya no es la misma, ahí tiene que cambiar y se tienen que adaptar. De hecho, coincido contigo con el tema del psicólogo, que es muy amplio, desde la parte formativa a nosotros atender atender puntos específicos del desarrollo psicomotriz o mental de la persona, pero creo que el trabajo más importante del psicólogo es dentro de tu ciclo, de tu núcleo familiar. Porque sí es muy cierto lo que dices. Como habrá la familia que dice, pues es
Entonces, es una situación que me está tocando vivir, hay que afrontarlo de la mejor manera. También habrá quien se vaya a los extremos y descuide totalmente esta parte de la persona con diferentes capacidades, como tú las tienes también. Claro, sí, porque es muy común, ¿no? Al momento de la noticia, ¿no? Cuando se puede, digamos, saber que de nacimiento trae este tipo de características, la primera, creo que reacción de los padres es catastrófica, ¿no? Así es. Precisamente por esta cuestión. Y desde ahí creo que parte el trabajo del psicólogo con los papás y todo digamos, el círculo familiar, ¿no? Porque desde esa misma concepción que tienen los papás, me parece, de lo que sería, digamos, las condiciones de su hijo, mucho determina la relación que tenga hacia con él, ambos padres, los hermanos, ¿no? Y que al final incluso puede abonar a cierto trauma, ¿no? A cierta... Que también, también considero importante humanizar ese proceso. ¿Por qué me refiero a humanizar? Seamos honestos. Tener un hijo es cansado. ¿Sí? Tener un hijo tú lo sabes, es cansado. Tener un hijo sí conlleva una responsabilidad hacia esa parte de ti, esa parte consanguínea que procreaste, que te da una responsabilidad enorme. El querer que siempre esté bien. El querer que siempre tenga todo. Pero esa es una idea muy general de lo que debemos hacer. Si obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Que ahí es importante, como nosotros como psicólogos, dejar esa semillita en la familia. Porque muchas veces, sí, no quiero que le pase nada, en este caso vamos a proyectar mi situación. No quiero que le pase nada a mi hija, pero también si la sobreprotejo, le estoy haciendo un mal. Que vamos otra vez hablando al punto de la discapacidad, es exactamente lo mismo. También algo muy importante es que extremizamos esos cuidados. Sí. Es como de, es que es más difícil. No, de entrada, criar un hijo solo o acompañado es complicado. De entrada, vamos a normalizar esa parte donde no solamente por tener una discapacidad ya es lo peor. No, sí es difícil desde un inicio, pero si llevas la preparación, buscas la ayuda, porque creo que eso es importante. Sí. Buscar la ayuda adecuada para la situación que estás viviendo ahorita te va a llevar a un mejor desenlace, o sea, una mejor psicoeducación de yo como padre, como familia, como la persona que está viviendo esa situación. No sé qué piensas tú, Miriam. Sí, sí, definitivamente me parece que tienes razón, Marco. Sin embargo, creo que también falta mucha cultura para eso. Uh-huh. No se tiene la cultura de decir, ok, tengo un hijo que tiene ciertas características, pues entonces me voy a educar. Sí, porque incluso no lo hay para la psicología, me parece que falta mucho para esta cuestión de cuidar la salud mental. Sí, entonces, sí, claro. Creo que definitivamente es como en lo último que piensan a veces, cuando se tiene un hijo, sí, con ciertas condiciones. Entonces, ahora sí que el trabajo del psicólogo en gran medida, pues es precisamente difundir esta información y trabajar sobre ello, ¿no? Sí, en una educación y concientización de lo que es la salud mental. Exacto, porque también contamos con instituciones que nos dan apoyo en este tipo de situaciones, pero muchas veces en estas instituciones tienen ciertas deficiencias. Voy a poner un caso muy específico. En su momento yo estuve trabajando con personas que sufrían, que padecían síndrome de Down, pero sí tenían como una limitante para aceptar a las personas dentro de la escuela. ¿A qué me refiero? Si era una persona violenta, que tenía, no violenta, que tenía pobre control de sus impulsos. La realidad es que pues las características de estas personas suelen ser robustas, suelen ser fuertes físicamente,
Y al tener un pobre control de impulsos, pues tienden a golpear, tienden a gritar, tienden a aventar. Ahí lo único que hacían en esta institución que mencionó era simplemente no admitirlos. No puedo trabajar. Y creo que ahí hay una situación muy complicada. O sea, ya es como de, no, pues es que aquí está. Aquí estamos para apoyarlos, pero en tu caso no. Creo que ahí faltaba mucho un programa de adaptación sobre esa dinámica en especial, que también era muy complicado. Ahí me tocó tener este tipo de cuestiones y sinceramente contener este tipo de situaciones es muy complicado. O sea, llegar y plantarte enfrente de una persona que está ensimismada en su emoción y tratar de volverlo a la realidad es complicado y cansado. Sí. Pero es necesario también. Es esta parte de la empatía que debe existir en instituciones para poderles brindar no solamente el trato a la persona que está pasando esta situación, sino en general al círculo, a generar estas técnicas de control en este caso de impulsos o este tratamiento de algún sentimiento de indefensión o esta ayuda fuera de las paredes del instituto, que es complicado, sí, por una sola situación, presupuesto. Siempre ha sido así. Porque sí llegué a externar esto en la institución y pues eso era lo que nos decía. Y la realidad sí es esa. O sea, el presupuesto pues marca la pauta para hacer o no hacer situaciones. Porque también hay que entender que la educación especial es cara. Sí. Sí, así. Es cara. Que también habrá institutos que acepten o que traten de ayudar, pero a la hora de pedir alguna técnica o de sugerir a algún terapeuta, pues también es un limitante lo económico. Claro. En ese sentido, por ejemplo, Miriam, ¿tú tuviste alguna oportunidad de acceder a algún tratamiento, algún proceso? Yo, a partir de los 16 años, bueno, no en cuestiones educativas, yo la escuela la cursé pues en una primaria normal. Llamémoslo normal. Sí, de repente la palabra no me gusta mucho usarla, ¿no? Pero una escuela pública. Una escuela pública, igual el kinder, pero en cuestiones de rehabilitación física, psicológica, etcétera. Sí, tuve la oportunidad de a partir de los 16 años estar en el CRIT Teletón, CRIT Occidente, y ahí estuve y permanecí hasta hace, yo creo que 2 años es mucho. Sí, que ya me dieron mi alta definitiva. En mi caso no me dejaron de atender cumpliendo la mayoría de edad por el tipo de discapacidad que tengo, que es una discapacidad progresiva y pues que no se ve como decir, ok, ya tienes resultados, a lo mejor ya entró no pudiendo hacer esto y ahora ya lo puede hacer. No, fue una cuestión de que pues era mantenerme estable, más que nada. Entonces, a quienes tenemos ese diagnóstico y estamos dentro de esa clínica, que se divide en varias, el centro pues no nos dan de alta así de una manera tan sencilla. Entonces nos siguen atendiendo y yo tengo aproximadamente 2 años, no recuerdo muy bien si 1 o 2 años, que me dieron de alta. Y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí, que realmente siempre me puse la camiseta muy bien puesta del lugar, porque es una rehabilitación integral, desde terapia física, terapia ocupacional y terapia psicológica, y entre otras. Entonces me parece que realmente en mí la gran parte de lo que ahora soy pues sí depende mucho del centro, porque entré siendo un adolescente y terminé siendo ya un adulto, ¿no? Ya. Claro. La mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida. Entonces me parece que sí es un lugar que aporta mucho. Que también hablemos desde el punto de vista de la sociedad. No sé, trata del Teletón, donde pues, a la fecha del día de hoy pues, sigue siendo
una institución atacada por los vínculos de la evasión fiscal y toda la situación, que más que saber de una persona que vivió del beneficio, para darnos cuenta que efectivamente sirve y que te da lo que necesita para cierto sector de la población, que la realidad es que esa institución la dirigen personas, humanos, y que no es más el humano sino un ser imperfecto que comete errores, que muchas veces pues, hay situaciones que llevan a malversar algunas cuestiones, pero que hasta cierto punto se pierde el objetivo principal de ese proyecto, que es ayudar a personas con discapacidad por este tipo de situaciones, que dejan de tener este tipo de dinámica que hasta el día de hoy llevan de una recaudación general por malversación de personas externas o internas del proyecto, pero que pierden de vista el objetivo como tal. Claro, porque son este tipo de instituciones que tienen esta función que a lo mejor no son parte de la agenda política, ¿no? Personas con discapacidad hasta el 2018 fueron aproximadamente 7.7 millones, lo que se equivaldría a 6.4% de la población del país, ¿no? Y que lamentablemente no son parte de la agenda pública y política, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de infraestructura, ¿no? Hablando de todos los espacios de la ciudad y precisamente de rehabilitación, son pocos, ¿no? Entonces, son ese tipo de espacios donde creo que ahí se puede apoyar mucho a esta población, ¿no? Que a lo mejor... Que mira, hablándolo de tema, por ejemplo, de agenda política, que ahorita lo mencionaste, y poniéndolo en número, 6.4% del padrón electoral, llamaría a decir, pues por eso no. Pero la realidad es que las acciones del otro 93.6% hace que ya se empiece a ver esta situación. Porque yo recuerdo también en mi niñez que alguien se estacionara en una rampa, era como, pues no hay problema. Sí. Pero ahorita ya es complicado. O sea, oye, hijo de... No, ¿qué te pones ahí? Mueve. No, déjate de la multa. Está ya mal visto por la sociedad. Ya claro, el cambio que se ha logrado interiorizar en la sociedad actual de estacionarte en un lugar exclusivo para discapacitados ha cambiado. Sí. O sea, ya quien llega y se estaciona en un lugar así es como de... ¿Este tipo qué piensa? O sea, ya se ve mal a la persona. Incluso llega a incomodar. Hay personas muy cínicas, que esas no voy a hablar. Pero sí llega a... No, pues sí es cierto, güey. Déjalo muevo. O sea, ya dejamos de lado esta cifra, porque es una cifra, 6.4% de la población al 2018, y ya hay un apoyo mayor para tener este tipo de infraestructuras. Ya, por ejemplo, hablemos de Jalisco, ya tienen, según tengo entendido, todas las rutas de camión tienen por lo menos un camión designado a este tipo de situaciones. Se supone. Ajá, exacto. Que también es un tema a tratar. Porque una cosa es la ideología, el dogma o la política que se esté estructurando en el momento a lo pragmático. Volvamos otra vez al tema de las instituciones. Las instituciones tienen una misión y una visión muy bonita. Pero cuando lo pasas a hacerlo, a la vida real, se torna complicada. ¿Por qué? Porque necesita recursos financieros, recursos humanos también, recursos de capacitación, y que muchas veces estos recursos no llegan para poder entregar esta atención integral. Es muy bonito hablar de lo que debería ser, pero a la hora de ponerlo en práctica hay una distorsión entre lo que queremos hacer y lo que pasa. Por eso es de que considero que el trabajo que se ha hecho progresivamente, sobre todo constante, y sí hemos llegado a un punto de cambio bastante favorable para todos en general, pero que sí falta una eternidad. Sí, claro. Sí, yo creo que un punto importante para que todo esto llegara a lo que tú comentas, Marcos, es que de un momento para la fecha se comenzó a ver que las personas con algún tipo de limitación, invidentes, alguna discapacidad motriz, intelectual, etcétera, comenzaron a salir a la calle, porque incluso no se veía que salían.
decían, pues es que no hay, no, pues sí hay, pero están en sus casas. Están limitados principalmente por la familia, y la familia también hasta cierto punto se limita o los limita la sociedad, ¿sí? Porque Claro. me van a ver feo, porque lo van a ver, porque no podemos salir porque no hay la infraestructura necesaria, porque no los aceptan en la escuela, y de un tiempo para acá se empezó a ver que comenzaron a salir, se dejaron ver estas personas, y hasta la fecha, bueno, se puede ver que ya incluso hay empresas socialmente responsables que contratan un gran número de personas. Sí, claro. Sí. Que también tiene que ver por un tema de política de Secretaría del Trabajo. Sí, ciertos intereses. Ajá, Sí. exacto. Porque, Exactamente. bueno, mi situación personal sí, creo que en una de las empresas que trabajé que tenían esta de mete personas que sufren una discapacidad, había una distorsión con lo que nos decían y con lo que hacían. Porque era, mete personas con discapacidad, ok, hermano, pero tienes muchas escaleras. Ah, no, espérame, vamos por partes. Primero contrátalas. Oye, ya están contratadas. Tienes muchas escaleras. No, ponlo a trabajar de aquel ladito. Sí. Y es como de, a ver, hermano, si lo vas a hacer por integridad, deberías generar todos estos cambios dentro de tu institución, de tu empresa, para que pueda haber esa integración, esa inclusión. Que también, bueno, en ese aspecto yo no tengo problema, porque en esa empresa sí se había una integración de estas personas a su medio. O sea, no había una discriminación, no, sí había una integración. Que también en muchas otras empresas existe esta etiqueta de, pues lo tienes allá guardado. Sí, es una Sí. cuestión también de dignificación. Sí, ¿no? claro. Hasta dónde se le puede dar ese lugar que merece la persona. Sí, porque incluso en lo personal me tocó trabajar en lugares en donde no alcanzaba yo la mesa, no alcanzaba yo el teclado, pero bueno, ellos cumplían con contratarte. Entonces, A ver, platícanos tu experiencia laboral al día de hoy. mi experiencia laboral. Bueno, pues terminé la Universidad. licenciatura en el 2016. Por ahí. 2016 o 17. No, ya para el 17 ya está. La verdad es que yo tampoco me acuerdo. Creo que fue a principios del 2016. Hace aproximadamente 5 o 6 años. Terminé la carrera y a poco tiempo estuve trabajando con una persona que tiene un pequeño outsourcing, ¿sí? Una empresa de reclutamiento y selección de personal. Yo hacía home office y fue como comencé con esta cuestión de lo que era mi carrera, ¿no? En el área laboral. Y hace aproximadamente 3 años dejé este trabajo y bueno, pues me di a la tarea de trabajar ya en lo que es la clínica. Y bueno, pues prácticamente han sido como los trabajos ya después de mi carrera. Anteriormente pues he tenido otros como atención a clientes, prácticamente, sí, pero actualmente pues tengo 2 años aproximadamente dedicándome a la psicoterapia. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Me parece que pues a mí me gusta mucho la carrera. Yo estudié la carrera porque tenía amor por ella. Me di cuenta que quería la carrera, que me gustaba, porque después pasa que entras a la carrera y dices, no es lo que yo quería. Sin embargo, en mi caso no fue así. Fue darme cuenta de que era lo que yo realmente... Fíjate que a mí me pasó al revés. Tenía, vamos a llamarla idiota idea, de que leer conllevaba un mínimo esfuerzo para concretar una tarea. Porque pues desgraciadamente yo tuve que trabajar para poder mantener mis estudios. Y me ponía a ver las carreras y pues había carreras bastante absorbentes, llámase una arquitectura, ¿no? Donde tienes que
hacer planos. No, las maquetas que yo conocí amigos que te daban días, decían, no, es que yo no, o sea, saliendo de la universidad yo tengo que ir a trabajar. Decían, idiotamente pensé, dije, no hay problema, yo puedo leer, me gusta leer, pues vamos haciendo la carrera de psicología, vamos viendo a ver, y también me llamaba mucho la atención el tema de recursos humanos. Y dije, pues vamos a ver psicología. Y a mí me pasó al revés. A mí no fue como la carrera que no quería estudiar. Era la carrera que debía estudiar y que me terminó gustando. Que me amplió la visión hacia otras perspectivas. Menos mal que terminó gustando. Exactamente. Porque sí, es una... Digo, de por sí todas las carreras son carreras... tenemos que quererlo, ¿no? Que nos guste, que te apasione. Porque si no, pues va a ser más complicado de lo que es. Pero... sí, en mi caso sí fue así como confirmar que era lo que yo quería. ¿Y en qué íbamos? ¿Qué fue lo más complicado para ti, por ejemplo, en este tema del outsourcing? ¿Qué consideraste tú como lo más complicado para ejercer tu carrera? ¿Qué fue lo que más se te dificultó? Pues yo creo que a atreverme. ¿Sí? Más que otra cosa. Atreverme porque vamos hablando de las barreras, ¿no? Que sí, claro. Sí. Son hasta... ya está muy trillado, pero son mentales y son propias. Uno se las pone. Entonces, considero que fue como dar ese paso de... ok, pues todo muy bonito, estudié las teorías, pero a ver, vamos pasándolo a la práctica, ¿no? Que es el tema. Eso es lo complicado y se da cuenta, nos damos cuenta, yo creo que a los que pues hemos pasado ya esa transición de, ok, ya estudié, ya hice, pues ahora me voy a lanzar a la práctica, pues es lo complicado porque luego te cambian la jugada, ¿sí? O sea, no es lo mismo estar viendo o haciendo una suposición de, por ejemplo, un paciente. Sí, que tú ya sabes y tú estructuras qué es lo que va a tener ese paciente y te pones de acuerdo para poder practicar cuando ya lo tienes ahí, ¿sí? Y que finalmente pues las personas es como y se los digo mucho a mis pacientes, es lo complicado de la carrera, que todos somos diferentes, que incluso aunque se esté en lo laboral, sí, no es lo mismo tratar a una persona que a otra. Sí, o sea, es tratar de primero generar empatía, porque hasta en eso se necesita. A veces esta cuestión de estar comunicándote con ellos y que tiene su cita o que va a venir a entrevista o que se le tienen que aplicar pruebas psicométricas y toda esta cuestión, también a veces... Dependiendo también del personal. ¿Qué clase de perfiles reclutabas? Era mucho técnico, mucho operario, cuestiones operativas, perdón. Pero sí es complicado. Yo creo que en general trabajar con personas es muy complicado, claro. Porque no hay una receta estándar, mágica. Exacto. Que diga con estas personas son así. Pues no, se generaliza, ¿no? Pero en sí pues de repente en estas cuestiones de la psicoterapia, de repente llegan pacientes con situaciones muy similares, pero que un detalle cambia o algunos detallitos y ya no se aplica lo mismo. O no les funciona lo mismo que al otro le funcionó. Claro, que tiene que ver mucho con la construcción social que tienen de su núcleo familiar para saber cómo atacarlo, pues. O sea, sí, claro. Sí es un tema no complicado, sino individual, de variables de que nuestra sociedad también permea nuestra personalidad, nuestro carácter y la manera en que nosotros actuamos ante ciertas emociones o ciertas acciones que hacen que nosotros como psicoterapeutas tengamos que tener la flexibilidad para adaptar nuestras herramientas a lo que necesita el tratante, el paciente, el cliente. Sí. Como Y en esta cuestión, Miriam, ahorita que mencionabas un poco lo complicado de todo fue un poco el atreverte a hacerlo. ¿Identificas un cambio en ti psicológico en el sentido de te atreviste,
viste que te fue muy bien? ¿Hubo algo que notaras en ti? Bueno, sabes, una cuestión que considero que creí que no me iba a pasar y que me ha sucedido, es como esta cuestión de decir, chin, a esa persona le pasa lo mismo que a mí. Y es un espejo. Es un espejo porque, o sea, se ve uno reflejado en el paciente y que dices, a ver, espérate, no, esa persona no eres tú. Exacto. Y esa cuestión de tener que ser objetivo con esas cuestiones me parece que es complicada porque ha habido casos en los que situaciones que me afectan tanto personalmente que termino deprimida, o sea, triste, ¿no? Digo, no deprimida, pero sí con el ánimo Decaído. Sí. Y que pues finalmente es como levantarte y decir, bueno, es parte de mi trabajo, no tengo por qué engancharme, es una cuestión que nos dicen en la escuela todo el tiempo. Pero por ejemplo nosotros aquí estamos hablando, pero a la hora de llevarlo a la práctica, no es complicado. Y que para eso ya entra el papel del otro psicólogo, ¿no? Uno como terapeuta en el papel de paciente. Claro. Entonces, eso de que los psicólogos leen la mente no es cierto. Sí, somos humanos y necesitamos el apoyo de otro colega que nos ayude a estructurar este tipo de situaciones. Siempre sea quien no lo haga, pues creo que debería hacerlo. Incluso hace poco platicaba con una amiga, colega también, y le comentaba que llegó el momento en el que yo con un paciente me vi en la necesidad de hacerle saber que, digo, no de una manera directa, traté de hacerlo como de una manera más como en tercera persona, pero decirle, espérate, es que así como a ti te pasa, porque él comentaba algo como, es que no puedo creer y me parece muy tonto que yo, que hago, capacito y doy de inteligencia emocional, me pase lo que me está pasando. Entonces, en cierta forma me sentí con la necesidad de decirle, a ver, espérate, es que no es tonto. ¿No? Si te sirve de algo, pues el trabajo que tenemos los que estamos dentro de las ciencias de sociales de la salud, pues también no tenemos una vida perfecta. ¿Sí? Y no pasa. Cosa que, bueno, según el protocolo y las reglas en psicología, pues no hay que hacer eso, ¿no? O sea, no hay que meter nuestra vida o involucrarnos en platicar. Fíjate que a mí me pasa lo mismo. Pero ¿sí? que también Pero también creo que hay como pautas, ¿no? Sí, hay situaciones que profesionalmente te obligan. Hablábamos en Navidad de suicidio. Sí. Donde una de las recomendaciones que como terapeuta tenemos que hacer es dejar nuestro papel como terapeutas y la vida de la persona está en peligro. O sea, bajarnos, o sea, de ser un terapeuta rígido, de decir, no, pues no lo hagas, porque en el librito está, nos lo estipulan que no está, a realizarlo. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a cometer errores, sobre todo eso. Y de pues buscar la manera más saludable posible de salir de esa situación. Claro. Así es, y eso es lo que iba, ¿no? Con esta parte de, bueno, la teoría, lo que te enseñan, pues es muy bonito. Y dices, sí, yo voy a ser un terapeuta, voy a ser un psicólogo, que voy a llevar al pie de la letra lo que son el código ético, pero realmente ya estando en la vida real, pues no puede ser. Es complicado. Tan cuadrado el asunto. Claro. Bueno, dime. No, adelante. No. Se me fue. Ok, el rol del psicólogo en este asunto de la discapacidad considero yo que bueno, corrígeme si me equivoco, yo lo llevaría de la siguiente manera: escuchar, guiar, motivar y orientar. En este aspecto, ¿a qué me refiero? Tengo que escuchar a la otra persona que me diga el problema que está pasando actualmente, para después tratar de guiar cuál sería la mejor opción posible. Por ejemplo, en el caso de este chavo que dices que como tuvo el tema
de la inteligencia emocional que daba de capacitación. O sea, sí, pero hay alguna emoción que no estás dominando. Entonces yo te voy a guiar a poder accionar de una manera correcta ante esta emoción, motivando a la persona a buscar de la mejor manera posible la salud. Y sobre todo, pues estar ahí como la parte de orientar, no tan solo al paciente, sino también a nosotros como colegas. Oye, es muy común que entre colegas hablen ciertas situaciones que viven en terapia buscando una orientación de, oye, pues sabes qué, obviamente respetando pues, la confidencialidad, ¿no? De paciente cliente, sí. Pero sí es como de, oye, claro, tengo la situación con y vamos, ahí es cuando entra el rol del otro psicólogo, el psicólogo auxiliar, que te dice, ¿sabes qué? Pues hazlo de esta manera, oye, o en este caso como ahorita que tú decías, pues que si hubo como un enganche, pues, o que llegara a haber un enganche, oye, te estás enganchando, tal vez lo ideal sería cambiar la perspectiva. Sí. O derivar al paciente, ¿no? En dado caso, puede ser también. Digo, lo ideal es, o no sé si sea lo ideal, pero posiblemente haya momentos en los que digas, bueno, en ese momento me dejé llevar. Ajá. Y puedo continuar con mi trabajo, pero también hay otros que dicen, pues no, tengo que derivarlo y mejor lo mando con un colega o lo mando con otro terapeuta. Exacto. Otro tema que me gustaría platicar contigo, Miriam, hablando un poquito, retomando lo que me hablabas anteriormente de la dignificación del sujeto o del individuo dentro de una sociedad, me gustaría que hablaras un poquito de sexualidad en personas de discapacidad. Creo que es un tema que importa y que tenemos que platicarlo. Sí, generalmente también es un tema que se ha dejado como de lado, ¿no? Por lo menos en nuestro país se ha dejado de lado y que es parte fundamental y que forma parte pues de todo individuo, ¿sí? Del ser humano, que es pues la parte de vivir una vida sexual plena, de una sexualidad plena. Que sí. Bueno, que también entendamos como sexualidad no solamente es el coito o el acto de llevar, o sea, como ser humano somos un ser asexuado. Sexuado, perdón. Somos un ser sexuado que conlleva una serie de características que vas desarrollando según tu crecimiento a llegar a un punto de hablar ahora sí de preferencias o de géneros como tal, que no podemos desprender del individuo por el conjunto de características que tienes, que es como esa parte importante que tratar, que si de por sí en México es un tabú hablar del sexo todavía, si hay todavía un tabú medio complicado alrededor del sexo, al traspolarlo a las personas con discapacidad es como de, ey, no. Y es cuando, oye, estamos hablando Son dos términos muy, como que con mucho chocan, tabú, ¿no? Sí. Exactamente. Pero somos seres humanos, o sea, con características diferentes que tienden a tener una sexualidad, tienden a tener una identidad, gustos, y que muchas veces no se les permea, no se les permite, no se les educa desde el punto de vista del del núcleo familiar como del núcleo educativo, donde no, es como de, es que tú ¿cómo tú? Precisamente, no es solamente que no se los eduque, sino es prohibitivo, sí, ¿no? No está permitido. Sí. Ahorita, siguiendo con ese tema, Miriam, precisamente, también lo que gusta es compartir cómo fue esta situación contigo, que nos pudieras platicar. Bueno, de entrada yo vengo de una familia que ha sido muy abierta. Sí, no es, tampoco es liberal, pero abierta. Me parece que en ese aspecto no hubo como conflictos por parte de mis papás. Bueno, quizá lo hubo, no lo supieron cómo hacerlo en un momento, pero sí es un tema del que se pudo hablar en el momento que se requirió. Sobre todo, bueno, en mi caso como mujer, pues con mi mamá, pero que sin embargo, precisamente por el hecho de mi diferencia al resto, me costaba trabajo por eso, ¿sí? Porque posiblemente yo pensaba, o si mal no recuerdo, en aquel momento yo decía, es que tal vez yo no tengo que pensar en eso, en cómo va a ser qué va a pasar conmigo en ese aspecto de mi vida.
sí, voy a estudiar, mis papás me han enseñado que puedo ejercer una carrera, que puedo estudiar, que puedo salir con mis amigas, que soy apta en muchas cuestiones, pero en cuestiones de mi sexualidad, ¿cómo? Sí, o sea, no, me costaba trabajo hacerlo. De hecho, fue una de las cosas que me llevó también a estudiar la carrera, que pues finalmente como una de las cosas que quiero hacer pues es dedicarme a especializarme en este tema, ¿sí? De lo que es la sexualidad en personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque me vi en la necesidad de algún momento decir, bueno, es que ¿dónde hay información para mí? Que se adapte a mí. Fíjate que yo pensé también eso, y cuando entré a googlear, a documentar esta situación, sí hay bastante información. Sí hay bastante, pero al día de hoy. entonces, Al día de hoy hay bastante. exactamente. Es prácticamente nueva la información que hay. Uh-huh. Sí, entonces en aquel momento pues yo decía, para empezar no tenía yo los conocimientos que tenía Actualmente, claro. actualmente. Yo era un adolescente de 16, 20 años. Entonces pues claro que yo no sabía que tampoco estaba tan en auge Google, ni, o sea, también los medios digitales no estaban tan a la mano. Y bueno, me vi en la necesidad de hacer esto. Yo puedo decir que hasta cierta forma yo sola fui buscando formas de aprender. ¿Qué fue lo que te motivó a aprender? Bueno, yo siempre he sido muy, muy terca. Soy de una personalidad muy terca. Yo quiero algo y lo busco, y lo busco, y lo busco hasta que lo consigo. Y bueno, eso esperando conseguirlo, ¿no? Pero, ¿qué me motivó? Pues el aprender y el quitarme ciertas frustraciones, ¿no? Porque llega un momento en el que a todos nos pasa, nos sentimos frustrados, porque ya, en mi caso, yo decía, bueno, es que mis amigas incluso ya se casaron, ya tienen hijos, y yo no tengo un novio, y yo quiero tener una pareja, pero ¿qué pasa? Pues las personas no tan fácil se atreven, si de por sí no se atreven a socializar con personas con ciertas diferencias, pues entonces menos a formar una relación, ¿sí? Y a tener la capacidad de lo que conlleva tener una relación con una persona como yo. Entonces fue así como una bola de nieve que surgió en mí, que solamente estaba en mí. Posiblemente dicen que las madres saben de uno, ¿verdad? Que se dan cuenta. Ah, claro, No las sé. mamás son brujas. Sí, me atrevería a decir que sí. Pero bueno, no fue un proceso que yo compartiera al 100%. Fue algo muy personal y que eso me llevó a estudiar mi carrera y pues a informarme. Ahora sí que fui autodidacta en ese sentido. ¿Qué recomendación darías tú? Que busquen, que se informen, que acudan con personas que creen que les pueden ayudar, con algún profesional que los oriente. El apoyo de una persona de confianza me parece que es de suma importancia, porque se requiere muchas veces desde para orientarse, para exponer esa situación que se está viviendo. Y pues yo creo que hay mucha información, actualmente la hay, nada más es cuestión pues de buscar en los medios adecuados y principalmente buscar el apoyo de algún profesional. El profesional, bueno, aquí siempre decimos, siempre busca un profesional de la salud cuando haya situaciones que te sobrepasen. También cuando quieras informarte, hay algo muy 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 claro en la sociedad actual que llevamos, que sí hay una apertura hacia la información porque la tenemos a la mano. Sin embargo, el comprenderla o el llevarla a cabo es cuando nos topamos con pared. Siempre el tener una guía, alguien que te oriente, en este caso un profesional de la salud,
te puede beneficiar a llegar a realizar tus objetivos. Que creo que sería una de las principales recomendaciones o acciones de un psicólogo ante este tipo de situaciones. Primero, como lo comentaste muy bien, deshacer esos mitos. Así es. Esos mitos, esos tabús que se tienen de, pues es que como yo soy una persona con ciertas características, no debo de hacer tal cosa. Deshacer ese tipo de mitos y replantearte como segundo tu autoconocimiento como persona. Esto lo digo de manera general, no solamente para personas con discapacidad. El entender, pues eso, conocer tus limitaciones, conocer hasta dónde llegas, qué es lo que quieres sobre todo. También es una cosa que van a escuchar mucho de mi parte, el reconocimiento y el manejo de emociones. Porque esto no es algo indiferente de una persona de México como una persona de Rusia. Las emociones existen inherentes al ser humano que se tienen que reconocer y que se tienen que trabajar. Y ante cualquier situación. Es lo que yo digo con mis pacientes y a todos les digo. Yo voy a hacer una grabadora, pero a lo mejor suena como un disco rayado, pero el manejo emocional y la inteligencia emocional, pues primero, ¿no? El aprender a gestionar emociones, reconocer qué emociones predominan en mí, en qué momento, qué siento, pues es importante para todo lo demás. Para el accionar, exacto. Y ya una vez teniendo estos, llegamos a un punto de dignificar, que volvemos otra vez a la palabra que mencionaba esta Miriam hace rato. Dignificar para poder llegar a una intimidad. Porque también es muy importante tener esta parte de yo me dignifico para poder buscar en la otra persona lo que necesito. Que puede ser desde el afecto o incluso el contacto sexual, el contacto emocional también es importante para poder tener una relación. Quitar desde raíz el tabú, manejar tus emociones, tener tu autopercepción, te va a llevar inherentemente a tener una dignificación que te va a poder permitir tener una intimidad contigo mismo para poderla externar hacia otra persona. También el trabajo con la familia sería otra cosa que... Sí, importante. En esta situación porque tendemos a... Pues lo que de por sí es difícil hablar con nuestros hijos, con nuestros papás de temas de sexualidad por el tema del tabú. Sí es todavía más complicado cuando es una situación que desconoces. ¿A qué me refiero con una situación que desconoces? Yo como papá llevo una vida sexual determinada. Esta vida sexual determinada es la que yo voy a transmitir. Es de mi enseñanza, de lo que yo sé, es lo que yo voy a transmitir a mi hijo. La sexualidad se vive de esta manera desde mi perspectiva. Ahí es cuando entramos en una distorsión. ¿Por qué? Porque tienden, por ejemplo, yo como papá es como de, ¿cómo le voy a decir lo mismo que no se puede? Buscar el apoyo de esta educación sexual generalizada para poder apoyar esta parte de poder darle seguridad a la persona para poder llegar a pasar estas etapas que habíamos hablado. Claro, y mucho precisamente depende de dónde buscar esta información y qué acceso tenemos, ¿no? O qué papel tenemos nosotros como psicólogos para que haya una divulgación de esta información. Porque precisamente creo que a veces, sobre todo en tema sexual, cometemos ciertos errores en el que a veces la pornografía termina siendo el elemento pedagógico en la sexualidad, cuando en realidad pues es algo en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, poco realista lo que sucede en esa... A menos que busques amateur. No, sí, no, me queda clarísimo que también hay que entender, la pornografía es un actuar. O sea, es una obra de teatro llevada a un filme de una situación sexual, que no necesariamente refleja la realidad, como bien lo dices. Claro. Y que sí, en la cultura de los 90, pues muchas veces era la única opción
de aprendizaje que tenías, que la verdad es que está Los muy... libros de texto. Claro, de ciencias sí, naturales. sí, exacto. No, yo me acuerdo que la primera vez que toqué un libro de texto con esta parte de la sexualidad fue en una escuela católica y fue como, empezamos el año, niños, abran su libro en la página 60, van a ver un cuerpo desnudo, no quiero, y fue como desde ese momento ya se negativiza. Sí. Bueno, hablando Pues, precisamente, chavos. sí, fuimos compañeros también él y yo de la primaria y fuimos a un colegio precisamente católico. Entonces, termina siendo un tema escindido, ¿no? O con ciertas limitantes que por también desinformación de las maestras que pues eran madres, ¿no? Madres... De una congregación especie, X, ok. una congregación. Termina no siendo la manera adecuada, pues, de transmitirle esa información a los niños, ¿no? Sí. Que también un punto importante con el trabajo con las familias es, primero, hablar de los mitos, la desinformación, que esto también nos va a ayudar a un tema que no hemos hablado, el abuso sexual. Sí. Que también uno pensaría que, pues uno nunca quiere pensar en eso, porque es una transgresión muy fuerte hacia la persona, hacia el individuo, y que al no querer hablar de eso, también si existe dentro de un núcleo familiar, se vuelve hermético y el abuso pasa y nadie habla de eso. Lo queremos Claro. invisibilizar, ¿no? Sí. Cierto. Que al tener una información correcta, al poder detectar señales dentro de, hablando en el peor de los casos, que están abusando de tu familiar o que están abusando de ti, porque muchas veces uno pensaría que el abuso sexual se limita solamente a la penetración forzada, que muchas veces va desde lo psicológico, desde lo psicológico, desde lo táctil, desde lo visual. O sea, todo, el abuso sexual no simplemente es el acto sexual llevado a la fuerza, lleva desde incluso una mirada lasciva puede generar en ti una situación de incomodidad complicada. O incluso el hecho de hablar con un menor de temas que todavía no tiene por qué saber. O demostrarle, por ejemplo, pornografía o este tipo de cosas. No es como transgredir esa Naturalidad. sí. Y respecto al tema de personas con alguna discapacidad, pues se da mucho también. Se da mucho porque generalmente hace relativamente poco vi justamente en las noticias de una persona, una chica con retraso mental que fue abusada por un tío, no sé, era un familiar, y que la señora, su mamá ya una señora viejita, grande, de edad pues ya avanzada, y que se dio cuenta hasta que la muchacha pues ya tenía la panza, ya se le notaba, ya era su estado de gestación, pues ya era alto. Entonces pues también este tipo de cuestiones es que pues él no va a decir nada porque no está bien, y la persona, o sea, es como esa parte de abusar de la persona por su estado físico. Que también entendamos que el abuso sexual no se limita a lo sexual, sino es la dominación sobre la otra persona. Y al tener una discapacidad se tiende a facilita. Exactamente, sobre el dominio de esa persona. Y que también nosotros, por ejemplo, ahorita que dices que no va a decir nada, la realidad es que muchas veces también hay muchas señales que te externan que no sabemos captar, que también o sabemos a lo que refieren, pero por ser un tema tabú o por tener desinformación, no lo interpretamos de manera correcta o simplemente no lo vemos, o sea, no lo evitamos, y es algo que se tiene que atacar. Y la importancia precisamente de los padres y en la información y en las pláticas claras que tengan con sus hijos, y también importante la escucha que tengan de ellos, ¿no? Lo que tengan que decir, ¿no? Sí, porque de hecho muchas veces me han tocado tener pacientes que dicen, es que yo nunca me di cuenta, yo le decía que no es cierto, yo no le creía a mi hijo, y me platicaba, pero pues yo no le creía.
Y a veces uno ve situaciones como terapeuta, ves situaciones muy complicadas y que uno piensa que son que solo pasa en La Rosa de Guadalupe. En La Rosa de Guadalupe. O en programas, o que eso pasa en otro tipo de zonas, ¿no? En donde tú vives, y que realmente están a la vuelta de la esquina. Claro. Sí, y respecto, perdón que me pase como un poco de un tema a otro y que me gustaría a mí ¿Hablar? comentar. Sí, es la cuestión de esta parte de las personas con discapacidad y de por qué es tan complicado en el entorno familiar hablar sobre el tema. Bueno, para empezar, pues los papás dicen que pues sus hijos siempre van a ser sus niños. Ah, sí. Ahora, entonces, si ese niño, ese hijo, tiene una discapacidad, pues es todavía más esa Como encasillamiento. forma de verla, ese encasillamiento, exactamente. Es que es mi niño, es un niño eterno. De hecho, llegué a leer en algunos artículos esta parte de es que son niños eternos las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a muchos nos ayudan a vestirnos, nos ayudan a bañarnos, a muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué lleva? Pues que un niño no es, aparentemente, pues un niño no es sexual, cuando realmente pues sí lo somos. Sí. Desde que nacemos lo somos. Es que entendamos la sexualidad como un proceso de autoconocimiento de nuestro cuerpo, nuestras emociones y de cómo las expresamos. Sí, es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, como decías tú, Marcos, no solamente se centra en lo genital, hay una diferencia entre lo que es el sexo y la sexualidad, que el sexo pues es lo que nos define aparentemente como hombre y mujer fisiológicamente, y otra cosa es pues lo que es vivir una sexualidad. Entonces, hablarlo en cuestiones de que los padres acepten esa parte de sus hijos con alguna discapacidad o limitación física notoria, ya sea intelectual, etcétera, pues es más complicado. Que también a la hora de hablar en terapia con las familias, mucha gente o sobre todo en madres, es como de, es que ¿qué voy a hacer cuando yo ya no esté? ¿Qué va a ser de él? Y aquí se oye un tanto confrontativo, pero es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para que esa persona se vuelva autosuficiente hasta donde pueda y pueda salir adelante cuando usted no esté? Exactamente. Y es muy complicado en hacerle entender cuál es ese punto de educación hacia su hijo, porque también entender las limitantes que tiene físicas, cómo las va a complementar, en este caso hablando de relaciones interpersonales, es decir, ok, ya va a llegar un punto donde ya no va a estar mi mamá, necesito yo tener una relación interpersonal con bastantes personas, que en el momento que haga falta la parte materna, entre alguien a su reemplazo y no quede como el miedo que tiene la mamá introyectado de qué va a ser de mi hijo o qué va a ser de mi hija, sino qué es lo que tú estás haciendo en este momento para que cuando llegue porque va a llegar, cuando llegue ese punto, él sepa qué hacer. Que y creo que general, perdón. No, adelante. En general considero que la familia marca, y sobre todo los papás, en complemento con los hermanos, o el núcleo familiar principal, marcan la pauta, ¿no? De qué tanto se va a atrever y va a sobresalir esa persona. Porque como lo mencionaste, existen esas pautas de, es que él no puede. Ah, pues entonces yo le ayudo. ¿Sí? Entonces, creo que es como una parte fundamental para que esas personas puedan desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Y tener una calidad de vida lo más digna posible. Claro, claro. Conclusiones. Pues simplemente quiero hacer un llamado, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, en acercarse, ¿no?, a conocer más de ese tema, que
puedan empatizar precisamente y el tener en cuenta simplemente que no es enfermedad, lo que tocábamos, no es una deficiencia, ¿no? Como tal, como lo hemos visto a través del tiempo. No es discapacidad al fin y al cabo, ¿no? Es una diversidad, ¿no? Simplemente. Y que si tú eres padre de familia y tienes un hijo con esta condición, acércate, escúchalo, vayan a terapia, toda la que digamos necesitaría, ¿no? Sea psicológica, física. Si conoces una persona, ¿no? con esta condición, ¿no? No es necesario que le cambies el tono de voz, que le hables con Descendencia. Así es. Aquí estamos para apoyarte. Gracias. No es necesario que le ayudes sin que se lo pidas, ¿no? Es decir, dale ese lugar, ¿no? de persona, claro, ¿no? Y si ellos necesitan ese apoyo, lo van a pedir, ¿no? Y no hay por qué marcar diferencias, porque no las hay, ¿no? Conclusiones, Miriam. Bueno, yo quiero continuar con esa parte que mencionas, Eric. En alguna vez sigo en las redes a una especialista en sexualidad y diversidad de Argentina, que allá pues como que tiene mucho auge, es muy bueno su trabajo. ¿Cuál es su nombre? Es Silvina Peirano, me parece. Silvina Peirano, ok. Voy a pasarte el dato bien. Y mencionaban por ahí en alguno de los posts que subió, que de esta parte de hasta dónde voy a colaborar con voy a ayudar, ¿sí? Que tú mencionabas también en un principio. Es que a veces yo quiero ayudar, a acercarme y ayudar, y a lo mejor la persona no lo necesita, ¿no? Y hasta le molesta. Claro. ¿Sí? Entonces esta parte de la escucha pues es importante, porque a cualquier persona pues no le gusta que lleguen y que si va a bajar un escalón la agarran de los brazos. Vas a decir, oye, espérate, en primer lugar estás invadiendo mi espacio, ¿no? Mi espacio vital. Sí, claro. Entonces, mi burbujita. Un café sí, antes, ¿no? que todos tenemos ese recelo por nuestro espacio, ¿no? Claro. Algunas personas más que otras, pero todos. Y con las personas que tienen algún impedimento físico notorio, es como todavía más. Y a veces las personas se arriman a muchas o con muy buena intención, pero finalmente puede llegar a ser invasivo. Claro. Entonces como consejos y cómo esperar, ¿no? Estar a lo mejor atento, que si necesitan ayuda, pero muchas personas a lo mejor no actúan de la manera posiblemente que deben actuar y se molestan. Depende mucho también de cómo estén en cuestiones emocionales y cómo han vivido su duelo con esa pérdida, ¿no? Con eso que les falta. Claro. Pero sí, como consejo, cuidar esa parte. A mí me ha pasado que voy en mi silla, generalmente ando en una silla de impulso eléctrico, y la gente pasa y se agarra del respaldo y hasta jala la silla, o sea, nomás de pasar y a mí me molesta mucho. Okay. ¿Por qué hacen eso? Sí, es como si llegara yo y del hombro me recargo en su hombro, van a decir, pues no, ¿por qué te recargas? Y el concepto, y esta parte del concepto habla esta especialista argentina de esa parte de, es que la persona y su aparato de apoyo son uno mismo. Uh-huh. ¿Sí? Forma parte de su cuerpo, de lo que les ayuda a su día a día. Entonces, bueno, este tema ya no se habló, pero me parece interesante también, porque son cuestiones que no nos ponemos a pensar. Claro. ¿Sí? Claro. Pero en general, pues, considero que sí, buscar ayuda, apoyarse siempre de alguien, me parece que es importante. Se puede, ese peso ya no se carga solo cuando se quiera hablar. Las personas que tienen alguna discapacidad, cuando quieran hablarlo con
sobre el tema, de cualquier tipo de situación que estén pasando en todos los aspectos de su discapacidad, lo que están viviendo, pues siempre el apoyo es importante, ¿no? Y es compartir ese peso. Y bueno, pues también la familia, que me parece que es un punto de apoyo muy importante. Y sobre todo, pues aprender a reconocer que también esta parte de la salud mental, pues es tan importante como la física, ¿no? Claro. Claro. Mi conclusión final, chicos, la realidad es que somos individuos humanos con diferentes características, con diferentes limitaciones, con diferentes habilidades, que tenemos que aprender a vivir en una sociedad que muchas veces no nos permite o no nos ayuda a salir adelante, pero sin embargo lo tenemos que hacer. Y como en todo, siempre hay que buscar al profesional que nos va a ayudar a sobresalir sobre esta parte. Siempre busca un profesional de la salud para tratar educarte, sobre todo educarte, que creo que es una de las partes que más falta en la sociedad actual. Si tú estás en una situación similar a las que comentamos ahorita, no dudes en buscar ayuda, no dudes en buscar ese apoyo que mencionaba Miriam, no dudes en preguntar y sobre todo en buscar información. Pues al día de hoy tenemos información a la mano que nos puede ayudar a pasar ciertas situaciones de la mejor manera posible. Y creo que es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche. Gracias, día Miriam. o mañana. No, gracias a ustedes por invitarnos y por invitarme, perdón. Y bueno, sí, también no quedarnos con una casilla, ¿no? Finalmente, no encasillarnos con un término, discapacidad, sino que hay que ver como todos los matices que existen dentro de esa definición. Perfecto. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.